La tarde estaba gris en la Sierra de Juárez, cuando el grupo de universitarios encontró una cámara semienterrada bajo la nieve, como si alguien la hubiera dejado caer minutos antes. No había huellas frescas alrededor, ni rastros de personas, ni señales de que alguien hubiera estado allí recientemente. Solo la cámara intacta, con su correa rígida por el frío y el metal aún tibio contra la mano de quien la recogió. Era un objeto demasiado reciente para un lugar supuestamente abandonado desde los años 60. Cuando la encendieron, el obturador no funcionaba, pero el carrete estaba completo. Eso significaba algo inquietante. Quien la había usado nunca terminó el rollo y la dejó antes de tomar la última fotografía. Al sacudir la cámara, cayó un pequeño fragmento de papel enrollado, casi como un mensaje escondido, pero solo contenía coordenadas y números incompletos. Sin nombres, sin instrucciones. No era un recordatorio personal, parecía una referencia, como si la cámara hubiera sido usada para medir, no para registrar. Lo más inquietante ocurrió cuando revelaron el carrete en Mexicali. Entre las fotografías borrosas de nieve y cielo, surgió una imagen clara, una cabina de madera sencilla y pequeña, con ventanas completamente cubiertas por placas metálicas pintadas de blanco, como si estuvieran selladas desde dentro. No había puertas visibles, no había senderos que indicaran acceso, ni marcas de herramientas. La estructura parecía construida para no ser habitada, sino contenida. El problema empezó cuando intentaron comparar la imagen con los mapas topográficos de la región. No existía ninguna edificación marcada en esa área, ninguna anotación militar, ninguna ruta de exploración civil. Y peor aún, el punto mostrado en las fotos no coincidía con ninguna elevación real. Parecía estar al borde de una pendiente que los mapas aseguraban que no existía desde hace décadas. Fue entonces cuando el grupo decidió regresar en busca de la cabina, no para tomar más fotografías, sino para comprobar si lo que habían visto había sido construido para esconderse, o si lo que había dentro todavía seguía allí, esperando ser observado. Antes de continuar, ¿desde qué país y ciudad estás escuchando este relato? Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias de nuestro México y quién las acompaña desde tan lejos. Si te gustan los relatos que exploran regiones olvidadas, viejos archivos, expediciones que nunca debieron registrarse, déjanos tu like y suscríbete. Ahora sigamos. A principios de los años 70, las montañas de la Sierra de Juárez eran un destino poco conocido para los clubes de montañismo universitario. Era un territorio sin rutas oficiales, con pocos registros, y cuya geografía cambiaba en los mapas militares y civiles, sin explicación coherente. Lo que para algunos era simple territorio rocoso y difícil de escalar, para otros representaba un misterio geofísico tan intrigante como peligroso. En esos años la región aparecía y desaparecía en los documentos oficiales con una facilidad que nadie se preocupaba por aclarar. El Club de Montañismo de la Universidad de Mexicali solía registrar sus expediciones con cámaras analógicas, mapas marcados a mano y cuadernos de viaje. La intención no era descubrir nada, apenas practicar resistencia, orientación y técnicas básicas para escalar cerros. Ningún miembro del grupo buscaba algo extraordinario, y nadie esperaba hallar más que paisajes fríos, amaneceres limpios y silencio. Pero los casos verdaderamente extraños rara vez son buscados, se tropieza con ellos. En los archivos del club, recuperados años después, en cajas deterioradas por la humedad, aparecieron documentos relacionados con una salida específica realizada en junio de 1973, entre hojas amarillentas, bitácoras incompletas y fotografías sueltas. Había una mención breve a un objeto encontrado en la montaña, una cámara perdida. No era parte del equipo del club. Tampoco había registro de que alguien la hubiera extraviado en la zona. La descripción era escueta, pero clara. Cámara encontrada en la nieve, sin dueño. Las anotaciones posteriores fueron aún más inquietantes. 2 miembros escribieron que el carrete revelaba una cabina,
que no figuraba en ningún mapa disponible. Otro incluso añadió que las ventanas estaban cubiertas como si hubiera gente dentro, que no debía ver el exterior. Curiosamente, la página estaba cortada justo debajo de esa frase, como si alguien hubiese arrancado parte del registro deliberadamente. No hay explicación de quién lo hizo, ni cuándo. Con el tiempo, el hallazgo de aquella cámara se volvió un fragmento perdido en la historia del club. Nadie reclamó haberla conservado y ninguno de los integrantes sobrevivientes recuerda haber tenido el carrete más de unas horas en sus manos. Solo queda la imagen revelada, desgastada, que hoy pertenece a un archivo privado. Esa fotografía sería la causa de una última expedición. Una salida que, a diferencia de las demás, no sería registrada de manera oficial. El Club de Montañismo de la Universidad de Mexicali era un grupo modesto, formado principalmente por estudiantes de ingeniería, geología y biología. No tenían patrocinadores ni equipos de última generación. Su motivación era simple: aprender a orientarse en las sierras cercanas, documentar sus rutas y disfrutar del aire seco del desierto que se transformaba en frío. Extremo en las alturas. El grupo no era famoso, pero era constante. Desde finales de los años 60, subían y descendían montañas sin buscar nada más que experiencia. Entre los registros más antiguos del club había un cuaderno de rutas, donde cada expedición quedaba marcada con fechas, altitudes estimadas, duración del viaje y observaciones finales. En aquellas notas predominaban descripciones técnicas, comentarios sobre el clima, críticas sobre el rendimiento físico del grupo y recomendaciones para mejorar futuros ascensos. Nada sugería secretos o descubrimientos. A nadie se le ocurría que, años después, una de esas excursiones sería revisada como si se tratara de una posible evidencia militar. El ascenso de junio de 1973 estaba planeado como un ejercicio sencillo, sin intención de llegar a un cumbre oficial. El objetivo era practicar orientación en zonas con poca visibilidad, estudiar cambios de presión y cartografiar rutas alternativas para futuras salidas. Habían elegido la Sierra de Juárez porque no era una región turística y porque, según los mapas, estaba llena de zonas inestables, áreas donde la topografía era difícil de registrar con precisión. Aquello parecía perfecto para un grupo que quería probarse sin alejarse demasiado. No había rumores sobre instalaciones militares, ni historias de alpinistas desaparecidos, ni advertencias de campesinos o autoridades regionales. La zona parecía neutra, sin misterio. La salida se aprobó sin dificultades, y el grupo partió con el mismo entusiasmo de siempre. Mochila de lona, botas gastadas, brújulas sencillas, mapas impresos en papel grueso y una cámara de formato medio. Ninguno imaginaba que regresarían con una cámara extra, una que no les pertenecía. En los registros posteriores, nadie escribió cómo ni quién encontró la cámara, ni el clima exacto del momento, ni el lugar preciso de su hallazgo. Solo se puede deducir, según otros testimonios, que hallaron el objeto cuando la visibilidad disminuía, cerca del límite de su ruta planificada. Lo único seguro es que el club subió como cualquier otro día y bajó con algo que jamás debió ser revelado. El hallazgo ocurrió casi por accidente. El grupo había avanzado más de lo previsto y el clima comenzaba a cambiar con una rapidez inusual, obligándolos a buscar un punto estable donde reorganizar el equipo. La nieve era irregular, acumulada solo en ciertas zonas, como si el viento hubiera trabajado selectivamente durante la madrugada. Mientras ajustaban cuerdas y revisaban el estado de las brújulas, uno de los jóvenes tropezó con algo duro, apenas sobresaliendo entre la nieve compactada. No era roca, tampoco metal de origen natural. Era una esquina perfectamente rectangular. Excavaron con los guantes, retirando puñados de nieve endurecida. Lo que emergió fue una cámara de cuerpo metálico, con la lente intacta y la correa rígida por el frío. No tenía golpes visibles ni marcas de desgaste semejantes a las que los escaladores acumulaban en el equipo.
Era como si hubiera sido usada recientemente y abandonada con prisa o sin intención de regresar por ella. El grupo asumió que algún escalador solitario la había perdido semanas antes. Sin embargo, no había huellas, no había rastros de campamento, ni restos de cuerda o herramientas alrededor. Uno de los jóvenes propuso dejar la cámara allí mismo, pero otro insistió en conservarla. Argumentó que tal vez el dueño había sufrido un accidente. ¿Podrían entregar el objeto a las autoridades o avisar en las asociaciones de montañistas? Era lógico y nadie se opuso. Lo que resultaba extraño era la ausencia de cualquier otra señal humana en la zona. Ninguno lo comentó, como si evitarlo fuera más cómodo que analizarlo. Guardaron la cámara en la mochila del equipo fotográfico, sin darle mayor importancia. El verdadero desconcierto surgió cuando intentaron tomar una fotografía con ella. El obturador no se movió. La rueda de avance estaba atascada, pero no rota. Un sonido seco provenía del interior, como si el carrete estuviera incompleto o bloqueado por algo que no debía estar ahí. Al sacudirla, cayó un pequeño fragmento de papel plegado con minuciosidad, como si alguien lo hubiera escondido dentro del compartimento de manera intencional. No era una nota. No tenía palabras completas. Solo números, coordenadas y una cifra final recortada. Las coordenadas parecían pertenecer a la misma ruta que ellos estaban recorriendo, pero faltaban dígitos, como si la cámara hubiese iniciado un registro incompleto, o como si quien la usó no tuviera tiempo para terminar de escribirlos. Era un mensaje truncado, tan incompleto como la fotografía que la cámara se negó a tomar. ¿Lo anotaron por simple formalidad, sin comprender que esa pequeña y pieza de papel era la primera evidencia de que algo o alguien no quería dejar rastro claro de lo que estaba ocurriendo en la Sierra de Juárez? El carrete fue revelado 2 días después del descenso, en un pequeño laboratorio fotográfico en Mexicali, frecuentado por estudiantes. El técnico, acostumbrado a arreglar cámaras envejecidas o maltratadas por el clima, comentó que aquel equipo no mostraba signos evidentes de abandono prolongado. Al contrario, el desgaste era mínimo, y los residuos en el compartimento del carrete eran recientes. No había óxido, ni corrosión, ni marcas de humedad. Parecía como si hubiera sido utilizado por última vez semanas atrás, no décadas, como se pensaría de un objeto extraviado en la montaña. Las primeras imágenes del carrete eran comunes: cielos nublados, laderas borrosas, árboles retorcidos por el viento. Pero lo extraño no era el contenido, sino la forma en que estaban tomadas. Los ángulos eran repetitivos, como si el fotógrafo hubiera intentado documentar algo específico, pero sin claridad de qué buscaba. Había secuencias en las que el horizonte aparecía deliberadamente cortado, con el encuadre forzado hacia abajo, como si el autor quisiera registrar solo el suelo, o solo una dirección particular. Luego apareció la fotografía que cambiaría el registro de la expedición. Una cabina solitaria de madera oscura, con un techo inclinado y ventanales sellados con planchas metálicas. No se trataba de protección contra tormentas. Las placas eran demasiado gruesas, sujetas con remaches industriales, no con clavos comunes. Aquello no era un refugio improvisado, sino una estructura cerrada desde dentro, diseñada para impedir que alguien pudiera ver hacia afuera, o que algo pudiera ser observado desde afuera. Más desconcertante aún fue la ausencia de puerta visible. La imagen mostraba solo 3 muros, pero no había señal de acceso. Tampoco había senderos cercanos, vegetación alterada, restos de herramientas o huellas humanas. La cabina parecía incrustada en el paisaje como un objeto olvidado, sin relación con la geografía ni con actividad reciente. No era una construcción abandonada, era una construcción escondida. El técnico, sin intención de participar en las especulaciones, comentó un detalle que pasó desapercibido al grupo. La luz que iluminaba la cabina no correspondía con el clima del resto de las fotografías. Mientras otras imágenes mostraban cielos densos y luminosidad tenue, la de la cabina reflejaba una claridad intensa, casi artificial, como si hubiese sido tomada bajo una iluminación distinta a la de la montaña.
Ese contraste por sí solo sugería que la fotografía no encajaba con las demás. Pero nadie reparó en eso de inmediato. En ese momento, solo les preocupaba una pregunta inevitable: ¿dónde estaba esa cabina? El carrete fue revelado 2 días después del descenso, en un pequeño laboratorio fotográfico en Mexicali, frecuentado por estudiantes. El técnico, acostumbrado a arreglar cámaras envejecidas o maltratadas por el clima, comentó que aquel equipo no mostraba signos evidentes de abandono prolongado. Al contrario, el desgaste era mínimo, y los residuos en el compartimento del carrete eran recientes. No había óxido, ni corrosión, ni marcas de humedad. Parecía como si hubiera sido utilizado por última vez semanas atrás, no décadas, como se pensaría de un objeto extraviado en la montaña. Las primeras imágenes del carrete eran comunes: cielos nublados, laderas borrosas, árboles retorcidos por el viento. Pero lo extraño no era el contenido, sino la forma en que estaban tomadas. Los ángulos eran repetitivos, como si el fotógrafo hubiera intentado documentar algo específico, pero sin claridad de qué buscaba. Había secuencias en las que el horizonte aparecía deliberadamente cortado, con el encuadre forzado hacia abajo, como si el autor quisiera registrar solo el suelo, o solo una dirección particular. Luego apareció la fotografía que cambiaría el registro de la expedición. Una cabina solitaria de madera oscura, con un techo inclinado y ventanales sellados con planchas metálicas. No se trataba de protección contra tormentas. Las placas eran demasiado gruesas, sujetas con remaches industriales, no con clavos comunes. Aquello no era un refugio improvisado, sino una estructura cerrada desde dentro, diseñada para impedir que alguien pudiera ver hacia afuera, o que algo pudiera ser observado desde afuera. Más desconcertante aún fue la ausencia de puerta visible. La imagen mostraba solo 3 muros, pero no había señal de acceso. Tampoco había senderos cercanos, vegetación alterada, restos de herramientas o huellas humanas. La cabina parecía incrustada en el paisaje como un objeto olvidado, sin relación con la geografía ni con actividad reciente. No era una construcción abandonada, era una construcción escondida. El técnico, sin intención de participar en las especulaciones, comentó un detalle que pasó desapercibido al grupo. La luz que iluminaba la cabina no correspondía con el clima del resto de las fotografías. Mientras otras imágenes mostraban cielos densos y luminosidad tenue, la de la cabina reflejaba una claridad intensa, casi artificial, como si hubiese sido tomada bajo una iluminación distinta a la de la montaña. Ese contraste por sí solo sugería que la fotografía no encajaba con las demás. Pero nadie reparó en eso de inmediato. En ese momento, solo les preocupaba una pregunta inevitable: ¿dónde estaba esa cabina? Cuando intentaron ubicar la cabina fotografiada, surgió el primer conflicto serio entre los mapas y la memoria. Las coordenadas fragmentadas, encontradas dentro de la cámara, parecían corresponder a una zona delimitada entre 2 cerros menores. Sin embargo, al compararlas con los mapas del Instituto Geográfico Militar, la ubicación señalada no coincidía con ninguna elevación registrada. El grupo creyó que se trataba de un error de impresión o una falla en los instrumentos que usaron durante la expedición. Pero el problema era más profundo. La topografía oficial no contemplaba la existencia del punto donde la cabina supuestamente se encontraba. Un detalle desconcertante comenzó a repetirse entre los registros civiles y militares. En los mapas de 1968, el área aparecía marcada como terreno irregular sin interés. En los mapas de 1970, estaba señalada como zona de difícil acceso, sin más información. Pero en los primeros meses de 1973, precisamente el año de la expedición, el área desapareció por completo de las publicaciones oficiales. No fue renombrada ni reclasificada, simplemente dejó de existir en la cartografía. Ni como montaña, ni como altiplano, ni siquiera como territorio sin registrar. Intentaron reconstruir la ruta por memoria, pero algo interfería. Algunos decían que el ascenso hacia la supuesta cabina había sido más empinado.
Otros aseguraban que la nieve comenzaba antes en el trayecto, como si el clima hubiera cambiado abruptamente en el mismo lugar. Incluso surgieron discrepancias sobre si habían usado una brújula principal o de respaldo. Las notas de los cuadernos de ruta parecían contradictorias, como si la caminata hubiera sido registrada con confusión o bajo condiciones que alteraron la percepción. Uno de los universitarios, el único que había copiado las coordenadas del papel encontrado en la cámara, comentó algo que el resto prefirió ignorar. No estoy seguro si recuerdo haber visto esa cabina antes de revelarse la foto. Sus palabras parecían ilógicas. Todos sabían que nadie había percibido la estructura durante la excursión. Pero su comentario insinuaba algo inquietante. Quizás la cabina estaba allí, pero ninguno había sido capaz de reconocerla, como si su mente hubiera autorizado verla solo después de mirar la imagen. Una idea incómoda comenzó a circular en conversaciones aisladas. ¿Y si la cabina no estaba escondida en la montaña, sino en la memoria? ¿Y si la fotografía no documentaba una ubicación, sino los efectos de algo que alteraba la percepción de quienes pasaban cerca? De haber sido un refugio, habría sido visible. De haber sido un puesto científico, habría dejado huellas. Pero si alguien allí dentro estaba siendo estudiado, tal vez el experimento no era sobre el aislamiento de cuerpos, sino sobre el aislamiento de la conciencia. El grupo decidió regresar a la Sierra de Juárez con la fotografía en mano. No tenían certeza de la ubicación exacta, pero confiaban en poder encontrar puntos de referencia similares a los de la imagen. Tomaron la misma ruta del ascenso anterior, repitieron horarios, anotaron altitudes aproximadas, compararon sombras y dirección del viento, e incluso trataron de calcular el ángulo de la luz que iluminaba la cabina en la fotografía. Aquello dejó de ser una caminata de entrenamiento, se convirtió en una búsqueda. Pero no importaba cuánto avanzaran, la cabina no aparecía. Lo más extraño era que el paisaje parecía familiar, aunque incompleto, como si estuvieran recorriendo un mismo terreno alterado sutilmente cada vez que miraban alrededor. Había rocas que recordaban haber visto antes, pero en posiciones distintas. Zonas nevadas que parecían haber cambiado de forma, aunque no de profundidad. El grupo comenzó a desconfiar. No del mapa ni de los instrumentos, sino de su memoria. Tras horas de caminata silenciosa, uno de los jóvenes descubrió algo que pasaría desapercibido si no hubieran insistido tanto en buscar detalles. A casi 1 metro bajo la nieve sobresalía una esquina de madera oscura. No era una roca, tampoco un tronco. Escarbaron con las manos, rompiendo hielo y nieve endurecida hasta encontrar la pared de la cabina. No era visible desde la distancia. No asomaba sobre el suelo. Era como si el entorno hubiera intentado cubrirla, ocultarla o simplemente ignorarla. Cuando retiraron más nieve, la comprobaron igual a la foto. Una estructura de madera, con ventanas selladas, con placas metálicas pintadas de blanco. Las planchas estaban atornilladas desde dentro, no desde fuera. Eso implicaba que alguien en algún momento las había colocado mientras estaba ahí dentro. Voluntaria o involuntariamente, la construcción no tenía puerta visible, ni manillas, ni marcas de cerradura, solo paredes, juntas apretadas, y un techo inclinado que parecía construido para evitar filtraciones. El grupo intentó rodear la cabina, buscando un punto de acceso, pero cada muro era igual al anterior. Se sentía como una cápsula enterrada a medias. No era un refugio, sino un contenedor. Y no estaba diseñado para proteger a alguien del exterior, sino para aislar a alguien del mundo. La madera en la base estaba ligeramente separada del terreno, indicando que en algún momento había estado completamente apoyada sobre la superficie. Era reciente, era industrial, y claramente no debía haber sido encontrada. La pregunta inevitable surgió entre ellos, aunque nadie se atrevió a pronunciarla en voz alta. ¿Quién había sido encerrado allí? ¿Y por qué? Al retirar la nieve que cubría la pared de la cabina, los excursionistas notaron marcas que no eran producto del clima ni del desgaste natural. A simple vista parecían arañazos, pero no estaban dirigidos al exterior.
como haría alguien intentando escapar. Estaban tallados hacia dentro de la madera, en ángulos repetitivos, como si la persona que los hizo hubiese perdido fuerza o coordinación. Eran marcas torpes, sin orden, como las de alguien que no buscaba romper la estructura, sino mantenerse consciente. La textura de la madera estaba impregnada de una sustancia transparente, difícil de identificar bajo el frío. No era hielo, tampoco savia. Era como un residuo aceitoso que había escurrido desde el borde de las placas metálicas y penetrado en las vetas. Cuando uno de los jóvenes acercó la linterna, la sustancia reflejó la luz con una tonalidad verdosa. El grupo asumió que se trataba de algún tipo de aislamiento químico para evitar filtraciones. Sin embargo, el olor era débilmente metálico, parecido al de ciertos laboratorios médicos, no al de un refugio de montaña. Al inspeccionar la base, descubrieron algo más perturbador. El interior de la madera estaba hinchado en sectores específicos, como si hubiese absorbido humedad desde dentro, no desde el exterior. Eso implicaba que la cabina había sido sometida a condiciones internas distintas a las del ambiente, quizás humedad controlada o vapores persistentes. Esa hinchazón no era producto del tiempo, sino de exposición prolongada a algún tipo de agente químico o ambiental. Era una estructura preparada para contener algo, o a alguien. Uno de los excursionistas golpeó levemente la pared con el mango de su piolet. El sonido resultante no era hueco ni macizo, sino amortiguado, como si hubiera más madera detrás, capas superpuestas, o algún tipo de revestimiento interno que absorbía el impacto. Esa clase de aislamiento no era común en refugios para montañistas. Era más propio de instalaciones donde se necesitaba mantener algo en un estado controlado, ya sea humedad, temperatura o un entorno de aislamiento, no de protección climática. Junto a una de las esquinas, casi oculta por una capa de escarcha endurecida, encontraron un número grabado de forma irregular. No era un código militar completo, ni una matrícula industrial reconocible, solo una secuencia incompleta, F7, seguida de un símbolo cortado, como si alguien hubiera intentado borrarlo o como si el tiempo hubiera deteriorado solo esa parte. No había fabricante, no había fecha, no había advertencia. El número parecía marcar no el origen de la cabina, sino su propósito. Uno que nadie estaba preparado para comprender cuando se toparon con esa estructura enterrada. Al despejar más nieve alrededor de la cabina, los excursionistas percibieron algo que ninguno había notado antes, un olor tenue, o casi imperceptible. No era fuerte ni desagradable. Era tan débil que parecía llegar solo en ráfagas cortas, como si el viento lo arrastrara desde grietas microscópicas en la estructura. Al principio creyeron que provenía de la madera húmeda, pero el aroma no era orgánico. Tampoco era el olor metálico de las placas blancas. Era algo extraño, sutil, como el olor plástico de un equipo médico recién abierto. La fragancia era más perceptible cuando la luz directa de la linterna tocaba las uniones entre los tablones y las placas metálicas, como si la mínima cantidad de calor liberara un residuo volátil atrapado durante años. Uno de los jóvenes, estudiante de biología, comentó que el olor le recordaba al de ciertos reactivos usados para conservar muestras humanas en laboratorios, sustancias que no se evaporan con facilidad y permanecen en el ambiente durante décadas si quedan atrapadas en un espacio hermético. Un detalle perturbador siguió al olor. Junto al sitio donde habían encontrado la esquina enterrada, notaron una pequeña filtración congelada. No era agua. Su textura era viscosa, difícil de romper con los dedos, y tenía un matiz amarillento apenas perceptible bajo la nieve. Al desprender un fragmento, el olor se hizo más evidente, como si estuvieran liberando partículas que habían estado inmóviles durante años. La sustancia congelada parecía venir desde adentro, empujando lentamente hacia el exterior, como si la cabina hubiera estado respirando un químico que ya no tenía lugar en su interior. Uno de los excursionistas sugirió abandonar el sitio. Otro insistió en tomar muestras,
pero ninguno de los tres se atrevió a tocar la sustancia con la piel expuesta. Improvisaron utensilios con piedras y fragmentos de hielo, intentando extraer un poco del material. Pero al retirarlo, notaron que su viscosidad cambió rápidamente, perdiendo firmeza, casi como si reaccionara al contacto con el aire. No era una fuga natural, no era un residuo del clima. Era algo que había sido diseñado para permanecer dentro y que no debía haber salido. El viento cambió de dirección en ese momento, arrastrando el aroma de vuelta hacia la montaña. El olor se desvaneció como si nunca hubiese existido. Pero quedó la certeza de que lo que habían encontrado no era un refugio, ni un puesto de vigilancia, ni una cabaña abandonada. Era un contenedor. Y lo que estaba dentro había dejado una huella, no con sonidos, no con marcas claras, sino con algo tan discreto que solo era evidente cuando el clima permitía. Un olor invisible, la señal de que algo o alguien había estado allí durante mucho tiempo. Alrededor de la estructura, la nieve parecía más compacta que en otras zonas, como si hubiera sido removida y después alisada deliberadamente. Uno de los excursionistas notó una leve curvatura en el terreno, similar a la forma de un escalón enterrado. Al escarbar con la punta de su piolet, no encontraron roca ni tierra dura, encontraron otra superficie de madera. El grupo comprendió entonces que la cabina no era una simple construcción aislada, sino parte de una estructura más grande enterrada bajo la nieve. Continuaron removiendo capas de hielo y descubrieron una línea recta que se extendía unos metros en dirección al inclinado del cerro. Era una extensión del mismo material, tablones tratados con un barniz industrial y reforzados con remaches metálicos. Esa pared subterránea no formaba otro recinto visible, sino que parecía delimitar un espacio interno, como un pasillo o compartimiento oculto. El hallazgo sugería que la cabina fotografiada era solo la fracción expuesta de un módulo más extenso, diseñado para permanecer bajo tierra. Mientras retiraban restos de escarcha, uno de los jóvenes golpeó accidentalmente un punto donde la madera estaba más blanda. El borde cedió apenas, mostrando una rendija con calor acumulado en su interior. El aire que escapó era tibio, denso, y llevaba consigo el mismo olor tenue que habían percibido antes. Ese aroma artificial, parecido al de un laboratorio médico. Aquella filtración demostraba algo inquietante. A pesar del frío extremo, el interior mantenía temperatura regulada, como si aún conservara parte del sistema de aislamiento o como si hubiera quedado sellado con calor atrapado desde hace décadas. En la abertura encontraron un papel adherido a la madera, endurecido por la humedad y cubierto de residuos cristalizados. Estaba pegado como si fuera parte de un cuaderno destruido. Intentaron retirarlo con cuidado, pero la fibra se deshacía entre los dedos. Solo pudieron conservar un fragmento con caracteres deformados. Entre manchas había líneas discontinuas de escritura y trazos que parecían números, pero no se distinguían claramente. Sin embargo, una palabra, aunque incompleta, podía leerse con esfuerzo. Aislam. Uno de los excursionistas, estudiante de ingeniería, murmuró que el término podía referirse a aislamiento, no de la cabina respecto al clima, sino de algo dentro. Quizás personas, quizás sustancias, o ambos. Aquello coincidía con el olor, las placas metálicas, la hinchazón interna de la madera, la falta de ventanas funcionales y la temperatura aún retenida bajo la nieve. La cabina no era un refugio para proteger a alguien del exterior. Era un recinto diseñado para contener algo vivo, o para observar qué ocurre cuando algo vivo permanece aislado dentro por demasiado tiempo. Cuando retiraron los últimos fragmentos de nieve acumulada sobre una de las planchas metálicas, el grupo se dio cuenta de que la ventana no estaba simplemente cubierta, estaba completamente bloqueada desde dentro, como si la intención no fuera evitar el ingreso de viento, sino impedir que cualquier tipo de luz entrara o saliera. La placa no era una lámina común, tenía doble espesor, con remaches industriales y sellos químicos en las juntas.
parecidos a los que se utilizan en instalaciones donde se manipulan sustancias peligrosas. Con la ayuda de una linterna, uno de los estudiantes intentó examinar las grietas mínimas entre la madera y el metal. Al dirigir la luz hacia la unión, un brillo inesperado apareció al otro lado, como si hubiera una superficie reflectante interior. No era un vidrio común, no era una cortina, era un material liso, blanco, que parecía cubrir la ventana desde dentro, reforzando el bloqueo. Aquello no permitía ver hacia el exterior, pero tampoco permitía que desde afuera pudiera intuirse qué ocurría adentro. Era un doble sellado diseñado para el aislamiento visual total. Uno de los excursionistas golpeó suavemente la plancha con el mango de su piolet. El sonido fue extrañamente apagado, con una resonancia viscosa, no metálica. Era como golpear una pared donde detrás hubiera un colchón denso o una superficie acolchada. La madera y el metal no estaban protegidos del exterior, sino amortiguados, como si la estructura estuviera diseñada para absorber ruido, impacto y temperatura de manera uniforme. Aquello no correspondía a una construcción improvisada. Era una arquitectura pensada para excluir el entorno y para controlar las condiciones internas. Al golpear una segunda vez, una vibración imperceptible recorrió la plancha. No era un eco, sino una respuesta sutil, como si algo adentro hubiera cambiado ligeramente de tensión. El estudiante retiró el piolet de inmediato, no por miedo, sino por una intuición que ninguno quiso verbalizar. No era adecuado seguir perturbando la cabina, no porque fuera peligroso físicamente, sino porque aquello parecía haber sido sellado con un propósito que no debía ser interrumpido. A medida que se alejaban unos pasos para observar la estructura completa, notaron una característica que no aparecía claramente en la fotografía. La cabina tenía una ligera inclinación hacia un lado, como si hubiera sido hundida parcialmente de manera deliberada, dejando que la nieve la ocultara año tras año. No había signos de deterioro natural, no había grietas extensas, ni corrosión evidente, ni daño por tormentas. Aquella cabina no había sido abandonada para que muriera con el tiempo. Había sido colocada para sobrevivir intacta, hasta que alguien decidiera volver a abrirla. La pregunta dejó de ser cómo entrar. La verdadera interrogante comenzó a ser, ¿por qué alguien se aseguró de que no pudiera abrirse desde adentro? Ninguna construcción diseñada para mantener a alguien contra su voluntad es sellada desde dentro. El hallazgo de las placas, atornilladas desde el interior, obligó al grupo a replantearse una hipótesis que hasta ese momento parecía absurda. Quizás nadie fue encerrado allí a la fuerza. Era posible que la persona dentro de la cabina hubiera aceptado participar en algo y que el aislamiento no hubiera sido un castigo, sino un experimento. Un encierro voluntario bajo condiciones controladas. Uno de los excursionistas, estudiante de psicología, mencionó que durante los años 70 se realizaron estudios en varios países para evaluar el efecto del encierro prolongado en la percepción del tiempo. Pero esos experimentos se desarrollaron en salas universitarias, no en cabañas enterradas en zonas remotas. Tampoco involucraban el uso de materiales industriales, ni sustancias químicas, ni aislamiento visual total. Esa cabaña sugería un proyecto de mayor escala, uno cuyos resultados nunca fueron publicados. Entre las grietas selladas, encontraron pequeños residuos de papel pegados a la madera. Eran fragmentos de notas manuscritas, ilegibles en su mayoría, pero reconocible por la caligrafía, irregular que parecía haber sido escrita con manos temblorosas. No eran mensajes de ayuda, no eran diarios personales. Eran anotaciones cortas, como si la persona dentro hubiera registrado sensaciones o instrucciones. Algunas partes parecían listas de números repetidos. Otras eran palabras incompletas, pero una frase destacó entre los fragmentos. No mirar afuera. El detalle inquietante no fue la frase en sí, sino el contexto. ¿Por qué alguien encerrado voluntariamente tendría prohibido mirar hacia el exterior? ¿Qué podría alterar la mente de una persona solo con observar el paisaje? ¿Era una instrucción para evitar distracciones? ¿O formaba parte de un protocolo más profundo?
La ausencia de ventanas reales y el doble sellado visual sugerían que la visión del exterior no debía formar parte de la experiencia del sujeto. No importaba qué pasara afuera, todo el experimento ocurría dentro, en su mente. Eso colocó al grupo ante una duda que ninguno quiso pronunciar. Si la cabina estaba sellada completamente, ¿cómo se introducía comida o instrumentos al interior? ¿Había una entrada oculta bajo la nieve? ¿O el sujeto había permanecido allí hasta que su participación terminó, de la forma que fuera? La noción de que alguien pudiera haber vivido o muerto dentro de ese contenedor, sin acceso evidente, llevó a los excursionistas a hacer algo que jamás deberían haber intentado: buscar la puerta verdadera. Buscar una puerta en un lugar que parece no tenerla se convirtió en una obsesión silenciosa. No hablaron de ello directamente, pero cada uno comenzó a rodear la cabina con una mezcla de cautela y urgencia. No buscaban un acceso sencillo, sino una parte del contenedor que hubiera sido diseñada para abrirse. En algún momento, si existía un observador voluntario encerrado allí, tenía que haber ingresado de algún modo. La pregunta no era si había una entrada, sino dónde estaba y por qué estaba oculta. Uno de los excursionistas notó un desnivel en la nieve, una hondonada leve, casi imperceptible, que no correspondía a las condiciones naturales del terreno. Era demasiado recta, demasiado uniforme. Al escarbar con el piolet, no encontraron rocas, sino un marco metálico enterrado. El metal no era del mismo color que las placas de las ventanas. Era más oscuro, con restos de pintura verde militar descascarada. A diferencia de las paredes, ese marco tenía una textura áspera, diseñada para ser manipulada como una superficie de agarre. Retiraron más nieve y observaron una manija incrustada, plana, sin tornillos visibles, como si hubiera sido moldeada junto al marco. Era una pieza que solo podía accionarse desde afuera, no desde dentro. Eso confirmaba algo que ninguno quería aceptar. Quien entró a la cabina no podía salir por voluntad propia. La palabra voluntario comenzó a perder sentido. Un sujeto podía haber aceptado ingresar, pero después de hacerlo, dependía de alguien más para salir. Al intentar levantar la manija, un crujido seco recorrió el metal. La puerta no se abrió. No estaba oxidada. Estaba sellada. Entre el marco y la estructura había una línea amarillenta endurecida, la misma sustancia viscosa que habían encontrado congelada afuera. Era un sellado químico. No era una simple puerta trancada. Era una puerta bloqueada para siempre. Un cierre definitivo. Como si el experimento hubiese terminado y nadie se hubiera molestado en retirar al sujeto, o siquiera en desenterrar la cabina. El estudiante de psicología observó algo en la manija, marcas de desgaste, como si hubiera sido usada repetidamente desde afuera. Eso implicaba que durante algún tiempo la puerta sí fue abierta y cerrada, que alguien controlaba el acceso, que alguien alimentaba al sujeto, monitoreaba su comportamiento, registraba su deterioro. En algún momento, sin aviso, sin protocolos públicos, la puerta fue sellada para que nadie pudiera volver a entrar, ni sacar lo que quedó dentro. El grupo se alejó unos pasos en silencio, con una sensación amarga que no venía del frío. La cabina ya no parecía un vestigio histórico ni un experimento lejano. Era una tumba industrial, un contenedor fúnebre de alguien que alguna vez tuvo nombre, profesión, vida. Un sujeto que aceptó entrar creyendo que sería observado, pero que terminó abandonado, enterrado, olvidado. La ciencia lo encerró, el tiempo lo borró, y ahora solo quedaba una puerta que jamás volvería a abrirse. Tras descubrir la puerta sellada, los excursionistas quisieron alejarse del lugar. Sin embargo, antes de abandonar la cabina, uno de ellos notó algo inesperado sobre el metal verde del marco. Huellas. Eran marcas opacas, como si dedos impregnados de la sustancia amarillenta hubieran intentado tocar la superficie desde afuera. No eran impresiones humanas completas. No había formas definibles de falanges. Eran líneas borrosas, largas, como si la piel hubiera estado húmeda, demasiado blanda, demasiado flexible. Las huellas parecían recientes, no claras, pero tampoco desgastadas por el clima. La mezcla de miedo y
curiosidad empujó a uno de los jóvenes a acercarse más. Al iluminar con la linterna la base del marco, encontró algo que ningún experimento ético debería dejar atrás. Un trozo de tejido adherido al metal, seco, endurecido como cuero maltratado, con pequeños poros irregulares. No parecía piel humana, pero tampoco animal. Era algo intermedio, ligero, elástico, como si hubiera sido expuesto durante mucho tiempo a sustancias químicas que alteraron su densidad y forma. El estudiante de biología, con el rostro pálido, murmuró que aquello no era el resultado de una degradación natural. Era el producto de una adaptación forzada, como si el cuerpo que alguna vez estuvo dentro de la cabina hubiera intentado sobrevivir en condiciones para las que el cuerpo humano no estaba preparado. No había hueso, no había músculo definido, solo un resto fibroso, como si la persona hubiera ido perdiendo estructura interna, como si la mente hubiera resistido, pero el cuerpo hubiera comenzado a volverse prescindible. Intentaron alejarse, pero el viento sopló desde la montaña, trayendo otra ráfaga del olor invisible. Esta vez no era tenue, era penetrante, como si el aire hubiera sido liberado desde una grieta profunda. El aroma no era químico solamente, tenía un matiz orgánico, casi dulce, como si lo que había estado encerrado hubiera comenzado a filtrarse lentamente hacia el exterior, como si el experimento no hubiera terminado cuando sellaron la puerta, sino que todavía seguía ocurriendo. Los excursionistas, temblando más de miedo que de frío, comprendieron que no podían informar de lo ocurrido. No había forma de explicar ese lugar sin despertar la curiosidad de quienes deseaban investigar más. Cualquier rescate, cualquier agencia, cualquier autoridad que intentara abrir esa puerta iba a liberar algo que había sido diseñado para no ver el exterior, no percibir el tiempo y no tener contacto con la realidad humana. El grupo descendió la montaña sin hablar, dejando la cabina semienterrada, sellada como tumba y laboratorio, una estructura que no debía abrirse nunca, no porque algo intentara escapar, sino porque algo estaba cambiando todavía adentro, algo que no recordaba si había sido humano alguna vez. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar esta historia hasta el final. Es señal de que te gustan nuestros relatos tanto como a nosotros contarlos. Suscríbete y deja tu like para que podamos seguir explorando los secretos e historias ocultas de México.